Hola, soy Jimmy Vázquez, actor, y quiero que conozcas mi historia aquí en ¿Y tú qué? Bueno, nací el menor de una familia de 4 hijos. Mi mamá queda embarazada muy chiquita de un primer matrimonio a los 14 años. Tiene al primer hijo, a mi hermano mayor Orlando. Con este señor pues tuvo una vida bastante complicada con el papá de los 2 hijos mayores. La maltrataba muchísimo. Ella en uno de estos episodios de maltrato extremo se vuela con sus hijos a donde una hermana, una tía y una hermana en un corregimiento de norte de Santander que se llamaba Orú, queda más o menos a 40 minutos de Tibú. Les estoy hablando de la zona del Catatumbo, del norte de Santander. Allí conoce a mi papá. Ella tenía 19 años y ya tenía 2 hijos. Allí conoce a mi papá. Mi papá era carabinero de la policía y había sido bastante desjuiciado. A él, allí se conocen, empiezan un romance con los dos, pues, con todo este ambiente bastante, ¿cómo decirlo?, bastante rural, pues porque hablamos de una zona muy caliente en todo el sentido de la palabra. Y meses más tarde, finalmente, mi papá vuelve a embarrarla y finalmente le dicen que más o menos que lo iban a trasladar de nuevo y él decide renunciar a la policía, se va a buscar a mi mamá a Cúcuta, que ya se había devuelto a Cúcuta, y allí empiezan una vida juntos. De esta segunda unión nace mi hermana mayor Claudia y luego yo. Me crío en el sector de la Plaza de Mercado de Cúcuta. Allí, pues, zona comercial, 100% comercial, bastante complicada, ¿sí? Es una zona, pues, porque, para hacer un breve resumen de cómo es mi entorno hasta cuando termino bachillerato, estábamos exactamente en el sector de los graneros. Ahí tenían un local, una distribuidora mis papás, que fueron construyendo poco a poco, empezaron muy de cero, empezaron sin absolutamente nada y fueron construyendo un capital y digamos que tenían una distribuidora. Frente a mi casa, hacia el costado izquierdo, estaba la plaza de mercado del Pabellón, hacia el lado derecho estaba San Andresito, en la parte de atrás estaba la cárcel Modelo y en el otro lado estaban toda la parte de la zona de tolerancia, prostíbulos y demás. Por lo cual mis canciones de cuna y toda mi información de infancia pues eran boleros, rancheras, billares, prostitutas, gente que venía a visitar a los presos de la cárcel Modelo, los buses que viajaban a los municipios pequeños de norte de Santander y que llegaban a ese sector a hacer compras, y plaza de mercado, y vendedores ambulantes de plaza de mercado. Ese es el entorno en el que yo me crié hasta que termino bachillerato. Decido venirme para Bogotá a estudiar artes escénicas, y de eso ya hace 27 años, y bueno, aquí estoy. Primero la ligereza para asumir todo, ¿cierto? La liviandad. Yo siento que ahora de adulto todo es muy complejo. Las decisiones, las responsabilidades, la vida. Todo es muy complicado. Uno de niño no tiene esa digamos, no hiperreflexiona, no mide consecuencias. Uno está, pues, finalmente en medio de una familia que digamos, sea en condiciones muy humildes o sea en condiciones un poquito más acomodadas, pero pues igual está en medio de una familia y uno lo único que piensa es, o sea, todo su universo es absolutamente lúdico, ¿no? Uno lo único que piensa es juego, mamadera de gallo, pues cumplir con las tareas, ayudar en la casa. Pues en el caso de nosotros nos tocaba ayudar. A mis 3 hermanos les tocó ayudar en el negocio. Yo, pues digamos que apoyaba un poco más en la parte de la casa. Yo prefería ser amo de casa, en realidad chiquito. Prefería hacer oficio que el comercio. Detesté el comercio desde niño.
soy pésimo vendedor, yo no sé vender absolutamente nada, ni agua en el desierto, ni dólares a peso, no sé vender absolutamente nada, pero, pero digamos que pues eso me permitió entrenar en mi casa otras facultades como pues poder a los 11 o 12 años ya valerme por mí mismo en cuanto a saber lavar, cocinar, sostener una casa. Sí, y eso me dio herramientas para subsistir desde muy chiquito, porque yo termino bachillerato a los 15 años y me vengo para Bogotá a vivir solo y pues pude sobrevivir solo, valiéndome digamos, en un entorno tan hostil, tan complejo como es Bogotá. Bueno, primero muy chiquito quería ser mariachi. Recordemos que vengo de un entorno pues bastante popular. Entonces yo quería ser mariachi. Después, en algún momento, cuando ya empiezo yo empecé muy chiquito con todo esto en el universo de las artes escénicas, y porque descubro, más por accidente, pues que me gustaba mucho la poesía, la literatura, la fonomímica, el baile, cantar, en fin, todo esto me gusta, lo descubro muy chiquito. Una profesora que se llamaba Luz Marina, que era mi profesora, mi titular de tercero, le decía a mi papá que yo tenía mucho talento, y me lleva al Instituto de Cultura y Bellas Artes del Norte de Santander, de Cúcuta, me inscribe. Yo quedé, pues digamos, descrestado cuando vi el grupo de danzas, sí, pero pues mi papá no tenía muchas ganas de patrocinarme tanto la danza, porque pues el día que fuimos a averiguar en el salón, pues él vio chicos en truza pegadita con una kinesis y una corporalidad bastante delicada, y dijo: no, mijo, ¿por qué no intentamos mejor en teatro? Entonces, pues hombre, estamos hablando de Cúcuta, pues una zona bastante goda, y eso que estoy contándoles que mi papá finalmente, a pesar de eso, pues me permitió teatro. Digamos, no fue radical. Si tal vez yo hubiera insistido un poco más, hasta de pronto lo hubiera convencido, pero pues en ese momento él me dijo: no, pues teatro. Entonces yo le dije: bueno, está bien, teatro, y entré a teatro. Y bueno, digamos que ahí empiezo desde muy chiquito. Termino a los 15 años colegio, pero ya a los 15 años yo ya había tenido formación desde los 9 hasta los 15. Entonces digamos que ya tenía experiencia, ya había hecho con el grupo del instituto, había hecho montaje con un maestro que se llamaba Ciro Villamizar, que venía del Rajatabla de Caracas, del grupo de Venezuela. Había hecho homenaje a García Lorca, había hecho Acuerdo para cambiar de casa, había hecho, bueno, ya como unos 4 o 5 montajes con actores adultos, con actores que se dedicaban a eso en ese entonces y que recibían sueldo del instituto por eso. Entonces ya, digamos, cuando llego a Bogotá, ya llevaba pues un recorridillo en este mundo. Mis papás eran muy sobreprotectores un poco, sobre todo con mi hermana y conmigo, que éramos los menores, porque alrededor, pues, ya les conté que había bares, prostíbulos, cantinas, tomaderos de plaza de mercado en general, era lo que había alrededor, vendedores ambulantes y demás. Entonces mis papás pues trataron de darnos los mejores colegios que ellos pudieron en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Lo que trabajaban muy duro para darnos unos colegios pues que nos ayudaran y que nos dieran herramientas para la vida. Y digamos que entonces en primaria pues era un poco más apegado a mis papás. Estudié en un liceo que se llamaba Liceo Niño Jesús de Praga, muy chiquito, entonces también a uno le respiraban aquí en la nuca. Sin embargo, pues ahí es donde tuve a la profesora que les conté, que se llamaba Luz Marina, y que me apoyó mucho con esto. Luego entró a un colegio más grande, ya muy grande, masculino, se llamaba el Sagrado Corazón, de Cúcuta, que estaba bajo la custodia de los hermanos de La Salle, muy estrictos, ¿sí? Una disciplina bastante firme. Era un colegio muy grande, éramos 1.400 alumnos. Y digamos que siempre me encarretó mucho lo de las artes, y tenía un círculo de amigos muy, muy chéveres, como muy alcahuetas también con esto. Y
ya a la altura de octavo, noveno, más o menos, casi que no se podía hacer absolutamente nada en ese colegio a nivel cultural si yo no estaba. Entonces no se podía, digamos que yo era el encargado, yo era el que sabía en dónde estaba todo lo de las izadas de bandera, yo era el que estaba encargado de eventos culturales, yo era el que estaba encargado de celebraciones y demás. Entonces pues me estaba muy metido con eso, era muy conocido en el colegio, en realidad, porque estaba en los festivales estudiantiles, en los festivales a nivel, todo lo que fuese movimiento cultural. Entonces fui director del grupo de teatro del colegio ya cuando estaba en décimo, en 11. Ganamos varios festivales como locales a nivel de ciudad y departamentales, también ganamos un departamental. Entonces, muy conocido en el colegio, muy cercano a los hermanos, al rector, a los coordinadores, digamos, por esta, ¿cómo se llamaba eso? No sé, por lo extrovertido que era, sí, ya era muy, digamos que el estar en un escenario desde muy chiquito, pues me permitía de alguna manera manejar la timidez, porque aunque no lo crean, lo soy todavía. Sí, algo hay allí de timidez. Yo me siento muy tranquilo y muy cómodo cuando estoy detrás de la máscara de los personajes, pero como Jimmy solo, en un entorno donde no conozco, en una fiesta en donde no tengo confianza, o en eventos, ustedes no me ven ni en cócteles, ni en lanzamientos, ni en eso, porque me siento un poquito incómodo, la verdad, si no estoy detrás del personaje. Pero en el bachillerato me sentía muy cómodo en el colegio, me sentía como pez en el agua. Realmente terminé siendo pues de los personajes conocidos del colegio y de alguna manera pues académicamente también era juicioso. Entonces tampoco es que diera mucha lora. Mamaba gallo, obviamente, como todos los, pues colegio público, masculino, pues obviamente bromas pesadas y demás, pero en general, digamos que académicamente me iba bien. Entonces eso me permitía, y además de eso pues tenía la ventaja de ser el de mostrar en los eventos y demás. Entonces pues había, digamos, un espacio cómodo para mí en el colegio. La verdad no sé, yo todavía me pregunto lo mismo. Sí soy muy apasionado de este oficio, me gusta mucho. Yo creo que no estoy donde quisiera estar, pero me siento privilegiado en donde estoy. Es un poco confuso lo que acabo de decir, pero es cierto. Es decir, no me siento del todo realizado en donde estoy todavía. Siento que hay muchas cosas que no hice y que ya pues a esta altura no puedo hacer. Siento que hay muchas cosas que me falta por hacer, pero que ya no dependen de mí. Entonces quisiera estar en otro lugar tal vez, pero pues bueno, ya no está en mis manos. Ya hay un factor destino que también juega un papelillo ahí, un porcentaje chiquito, pero que juega un papel. Entonces, pero creo que respecto a compañeros que tuve, a personas que por el camino se va encontrando uno y demás, creo que hay muchos actores que estuvieron junto a mí y que son absolutamente talentosos, que son monstruos de actores y que no entiende uno por qué no han corrido con mejor suerte, ¿sí? Pero así es. Sí he sido un poquito testarudo, he sido un poco, yo no sé si realmente yo soy muy disciplinado, en realidad no lo sé. Y no voy a hablar carreta de, sí, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y a las 4:15. No soy tan metódico en realidad. Sí soy un poco obsesivo con este oficio, me encanta, me fascina actuar, me fascina el reto de los personajes. Digamos que he sido muy juicioso también. No soy capaz de llegar a un set, a un ensayo o a un montaje sin haber estudiado, sin tener mi letra y sin tener por lo menos 3 propuestas para hacerle al director, ¿sí? Respecto a cada escena o al personaje y demás. Entonces creo que eso ha jugado en favor mío, sí. Creo que eso de todas maneras me ha generado una cierta credibilidad. Creo que no
perdí el pudor muy chiquito, entonces no le tengo miedo al ridículo y creo que es un factor importante para los actores. Sí, no tenerle miedo no tener límites ni tener como barreras frente a eso. Entonces yo puedo desbordarme por completo en la propuesta de un personaje. No me importa, sí. Como te dije, me apasiona la cosa, entonces ha jugado también, digamos, a favor mío las neurosis. Soy muy ordenado, supremamente ordenado, sí, tal vez no disciplinado, pero ordenado sí mucho. Entonces yo, no sé, tanto en teatro como en televisión como en cine, yo un guión, un libreto, un texto, lo desgloso, lo armo por carpetas, si es digamos, me siento en el computador, armo por escenas, voy por bloques de unidad, de sentido, voy por línea del personaje, entonces yo soy muy ñoño con eso, demasiado metódico y muy neura con esas cosas, ¿sí? Con tener todo perfectamente claro, que si yo sé, que si me van a hablar a mí de una escena, yo sé de dónde vengo y para dónde voy y por qué el personaje está en ese momento, en esa situación. Puede que emocionalmente tal vez no, pues porque sí, porque a veces está uno bien y a veces está uno mal y porque los actores trabajamos con las emociones, ¿sí? No, yo no trabajo con un computador, ni con un carro, ni con una retroexcavadora, sino trabajo con el cuerpo, con mi voz, con mis emociones. Entonces a veces no está uno como del todo conectado, a veces está uno cansado, a veces está uno también se deja afectar por cosas personales y demás. Pero sí soy muy constante también. Creo que soy muy constante, muy persistente. Sí, yo intento. No sé, hay personajes o hay cosas, hay laboratorios, experimentos que he hecho en teatro que mi esposa me dice como, pero ya, ¿por qué no abandonas y pasas a otra cosa? Yo no, porque hasta que ya completamente no cierre todas las posibilidades, no puedo decir que el proyecto me ganó, o no puedo decir que el personaje me ganó. ¿Sí? Entonces como que soy muy testarudo, muy terco con esas cosas y creo que eso ha jugado en favor mío. No sé, entonces creo que también supongo que ha sido un factor de una sumatoria de muchas cosas, de la pasión con la que asumo este oficio, de pararme, sí, creo que el ser también tan terco, pues me hace pararme de tantas caídas, porque yo estoy completamente convencido que en un oficio como este uno tiene que tener cierta patología psicológica para poder funcionar aquí, porque esto no es normal. Yo creo que este oficio demanda o requiere de alguna manera un cierto toque, un cierto raye, sí, una locura sociable, digámoslo, no sé si eso exista, pero yo creo que sí hay que tenerlo porque no, una persona en sus 5 sentidos, en sus cabales, realmente no aguanta tanto ni asume tanto como lo que nos toca asumir a nosotros, ¿sí? Es como estar siempre bajo el juicio de la gente, estar siempre frente a la opinión de las personas, que todo el mundo opine sobre tu trabajo, sobre tu físico, sobre cómo te vistes, sobre cómo actúas, sobre cómo te comportas. Que todo el mundo además, por ejemplo, aquí en Tercer Mundo, en donde funcionamos como una profesión común y corriente, todo el mundo crea que eres millonario y todo el mundo te pida plata y todo el mundo te pida cosas porque juran que los actores más o menos nos reímos 15 minutos y nos bañan en dólares, ¿sí? Y eso es una cosa que ya no hemos podido con eso y que ya no pudimos y que la gente va a seguir creyendo que este es un medio en el que somos ricos y en el que somos, además, en el que sienten que tenemos la obligación, ¿sí? Como si fuéramos no sé, como un ente gubernamental o estatal y tenemos que ayudar por obligación, ¿sí? Pero la gente cree que es obligación, ¿sí? Entonces, capotear todo eso, capotear la presión de las grabaciones, las jornadas de rodaje de 12 horas, 14 horas, de luego chuparse el trancón en Bogotá, llegar a estudiar otras 4 o 5, de manejar los temperamentos y los egos de los colegas. Entonces, para todo ese tipo de cosas hay que tener un poquito yo creo que de locura y de obsesión por este oficio, si no uno no entiende cómo se aguanta esto en realidad.
siendo absolutamente conscientes, sensatos y aterrizados de que no somos el centro del mundo, sí, que necesitamos de otros y que otros necesitan de nosotros. Entonces, yo creo que hay que actuar siempre con empatía, con respeto, ¿sí?, por el oficio del otro. Cada labor es importante. En una profesión, por ejemplo, si yo soy ingeniero, ¿cierto? Pues yo necesito finalmente, no sé, pues del personal como tal que va a realizar la obra. Si soy ingeniero civil, pues necesito de ese personal que va a estar bajo mi mando de alguna manera, pero necesito entender que, pues, que son personas y que finalmente trabajamos en equipo, ¿sí? No sé, si soy músico, pues tengo que entender que necesito ensamblar en una banda y ser parte de una banda, y que no soy una fichita sola flotando por el mundo o por encima de los demás. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida en que yo aplico, pues, realmente a mi profesión el sentido de la empatía, el sentido del respeto por los demás, creo que estoy siendo ejemplo. Esa es una forma. Otra forma, creo que definitivamente es valorar y manifestarle a los demás siempre su trabajo, la importancia de su trabajo. Eso me parece absolutamente importante, siempre y necesario. Siempre necesitamos en nuestro entorno de trabajo hacer sentir a los demás que su trabajo, que lo que ellos hacen también vale, y eso nos hace mejores seres. Tercero, yo creo que es importante la ética, los valores, los principios, esas cosas que te enseñaron a ti en la casa, y si no te las enseñaron, pues apréndelas, ¿cierto? Y tenlas y aplícalas en tu profesión, y seguramente los demás se van a dar cuenta cuando eres una persona correcta, honorable, ¿sí? Entonces sí, yo creo que actuar con ética, con principios, con valores, ser coherente además. Yo, por ejemplo, estoy en este momento en un proceso de evolucionar en la carrera. Entonces, por ejemplo, me han ofrecido mucho melodrama y yo creo que ya llegué a un punto en donde no quiero hacer melodrama. Entonces debo ser consecuente, y el hecho de que mis compañeros y colegas vean que soy consecuente con que no quiero hacer eso también es un ejemplo para las nuevas generaciones, para que no hagan lo que no quieren hacer. No hagan las cosas solamente, uno no debe hacer las cosas solamente por necesidad o por plata, no siempre debe actuar así, y creo que eso hay que ser ejemplo de eso también. Después de quebrarme y de pues un proceso de vida muy fuerte, pasando por muchas crisis y problemas y demás, en un momento me fui a vivir a Estados Unidos, con la pretensión de quedarme, y finalmente no pude hacerlo. Entonces me tuve que volver para Colombia y me reencontré con una colega, compañera que había conocido años atrás, y empezamos a salir. Yo estaba muy ocupado en esa época, estaba haciendo 3 cosas al tiempo. Estaba haciendo una novela que se llamaba Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una película que se llamaba La Pasión de Gabriel, y estaba haciendo El Cartel de los Sapos. Entonces no me quedaba tiempo ni de respirar, yo no dormía prácticamente, yo dormía en las vans de transporte, en los buses, en los aviones y demás, era lo poquito que dormía, y de resto, nada, trabajar. Así que, pues en un momento le dije, oye, yo estoy trabajando mucho y yo no creo que nos podamos ver más, a no ser que te vayas a vivir conmigo. Entonces nos fuimos a vivir juntos, un año después nos casamos, al siguiente año nació nuestro primer hijo, y 3 años más tarde Rafaela, y en este momento somos 4. Claudia es mi esposa, y el niño mayor Ángel va a cumplir 11 años, Rafaela tiene 7 años. Espero que no se dediquen a esto, que escojan cualquier otro oficio, por favor, esto no. Y están actualmente en el Instituto Alberto Merani, un colegio maravilloso que me encanta, que promueve mucho digamos, el pensamiento crítico, es una pedagogía dialogante, y me encanta. Y bueno, ahí estamos en el proceso de ser papás, porque los niños no vienen con manual ni con instrucciones. Entonces esto es ensayo, error, sobre todo error. Pero se trata de asumir los errores y de asumir las embarradas, y de tratar de cada segundo que pasa uno al lado de ellos es tratar de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos y de reparar las embarradas.
Creo que en muchas entrevistas lo he dicho, lo he manifestado, algún día espero conocerlo. Ojalá y mejor aún pueda trabajar con él. Muero, pero así alucino, admiro infinitamente el trabajo de Ricardo Darín. Diego Peretti me encanta también. Bueno, es que Argentina tiene unos actores maravillosos. Federico Lupi es otro actor maravilloso. Me gusta mucho el trabajo de Damián Alcázares. También me encantaría trabajar con él. Me parece un actor increíble, maravilloso. Bueno, creo que básicamente ellos, pero sí, soy fanático y pues como soy obsesivo para el oficio, también soy obsesivo con todo lo que hay alrededor del oficio. Por tanto, pues obviamente de estos personajes he visto absolutamente toda la filmografía completa de pe a pa y me he repetido muchas de esas películas hasta 3 veces. Muchos. A ver, de niño, empezando y aquí se aclaro, en realidad no por necesidad, sino por gusto, por placer, ¿sí? Porque mis papás humildemente nos dieron todo lo que necesitáramos, ¿sí? Es decir, nunca faltó en mi casa. Tuve tenis caros como a los 12, 13 años cuando trabajé y me los compré, pero el resto pues no importa, pero los Croydon, pero nunca me faltaron, sí, nunca me faltó un uniforme para el colegio, nunca aguanté hambre de niño, vine a aguantar hambre aquí en Bogotá cuando ya vivía solo. Digamos que mis papás se portaron muy bien como papás, fueron maravillosos papás, nunca nos faltó nada, pero me gustaba trabajar y me gustaba la plata, entonces me gustaba la pólvora. Niños, no manipulen pólvora, no está bien, pero yo lo hice de niño, me encantan los juegos pirotécnicos, entonces de niño lo hacía porque pues en esa época no había tantas campañas alrededor del peligro que obviamente son ciertas, que es verdad, que no me pasó nada porque el universo me quería, pero hubiera podido tener cualquier accidente porque me encantaba la pólvora, así que trabajaba para comprar pólvora y de niño vendía en diciembre alrededor de una costumbre que hay allá de la Virgen del Carmen. Siempre el 7 de diciembre se prenden las velitas y el 8 la gente en sus ventanas, en las puertas en Cúcuta, pone un asta con una bandera y una rosa. Entonces yo vendía la bandera de la Virgen con las rosas, salíamos a venderlas a la calle, vendíamos velas, vendíamos tarjetas, papel regalo y demás. Y digamos que eso me lo gastaba en darle regalos a mi familia. Yo también les compraba regalos desde chiquitos. Desde que yo era chiquito, perdón, y en pólvora. Me encantaba gastarme la plata en pólvora, pero trabajé muy chiquito vendiendo eso, casi todas las vacaciones, como hasta grande, ya casi a los 14, 15 años. A los 14, 15 años ya me iba de revendedor al almacén de los papás de un amigo que vendían ropa. Entonces le vendíamos en Cúcuta a los venezolanos, uno iba donde se paraban los carros y demás y traía a la gente y se iba con la ropa en la mano, mire la orden, no sé qué, y uno les mostraba y luego iba jalando a los clientes hacia el almacén para que compraran. Entonces trabajé en las vacaciones, trabajaba en eso. Con mi papá tenía un furgoncito chiquitico y él iba por los pueblos de los mismos productos de la distribuidora, los vendía a los pueblos y yo me iba con él en vacaciones también o fines de semana, me iba a trabajar con él y ayudarle. Él tomaba los pedidos y yo listaba en unas canastas o en una caja la mercancía que pedían en las tiendas y demás. Entonces conocí con él todos los pueblos de Norte de Santander, absolutamente todos, sí, Gramalota, Sardinata, Chinacota, etcétera, todos los pueblos de Norte de Santander, y trabajé con él todo el bachillerato en eso. Me gustaba mucho además parchar con mi papá, es muy buen parche, mi papá todavía sigue siéndolo, porque con el viejo viajábamos y él era pues muy generoso y muy amplio con todo lo que uno se quisiera comer, todo lo que uno quisiera tomar y demás. Entonces me encantaba andar en carretera con él y trabajé desde muy chiquito con él. Aquí en Bogotá tuve distintos trabajos. Aquí en Bogotá trabajé de mesero, trabajé de DJ, fui DJ de una discoteca en Galerías, fui portero de un sitio que se llamaba El Antifaz, fui fui también DJ y animador de un sitio por allá en Cajicay, en Chía, donde sacaban caballos y traquetos y de todo en la madrugada.
trabajé de impulsador, trabajé de maestro de ceremonias, trabajé de animador, trabajé armando, trabajé cargando y armando estructuras para conciertos y toda esta cosa con una empresa que se llama New Way, que del dueño todavía soy amigo, se llama Alfonso Vélez y sigue teniendo todavía su empresa de organización de eventos y demás. Uy, yo he trabajado de todo, de todo. Actualmente, de hecho, todavía siendo actor y yo en este momento estoy con una editorial, con un estudio que se llama Mute. Ellos trabajan directamente para una editorial que se llama Penguin Random House y con ellos hago audiolibros, dicto clase, me encanta la pedagogía, trabajo con universidades, trabajo con institutos, escribo por encargo para ciertos, a nivel corporativo, a veces quieren hacer eventos y demás. Creo que hago muchas cosas, en realidad me muevo mucho porque bueno, primero porque pues tengo ese comportamiento mental, esa necesidad de estar activo todo el tiempo, y segundo porque realmente no quiero que la vejez me llegue como le ha llegado a muchos colegas, en donde la gente los olvida en algún momento, o en donde la industria de la televisión, que es tan cruel, les da la patadita de la buena suerte y los manda para la casita y los deja sin alternativas. Entonces no quiero que me pase eso. Vivo muy paranoico con eso. De hecho, progresivamente he tomado la decisión y progresivamente quiero hacerlo, de no hacer más televisión si realmente no me gusta el proyecto. Si no me apasiona el proyecto, pues ya no quiero hacerlo. Porque ya sé que puedo vivir de otras cosas y disfrutar otras cosas. Entonces, siempre he trabajado en muchas cosas ajenas o distintas a esto y seguiré trabajando en muchas cosas además. Debo decir que soy muy torpe para manejar las finanzas. Debo decir que soy muy emocional a la hora de manejar mis finanzas. Pero creo que en realidad la vida es ahora, ¿sí? Yo tengo 3 cirugías de hernia discal de la columna y en la última, de un momento a otro, de un instante, o sea, de un segundo al siguiente, ya esta pierna no me funcionó. Entonces creo que hay que tener como unos gastos definitivamente, como digamos un banquito de reserva. Sé que hay que tener como unos ahorritos ahí por si acaso. Sé que hay que tener un sistema de salud adicional. Sé que hay que tener un plan B, sí, en todo aspecto. Sé que hay que como tener conciencia de los gastos básicos de la casa y hay que trabajar por ellos y tratar de ser medido. Pero para serte absolutamente honesto, no soy el más organizado de cohibirme de unas vacaciones, de cohibirme de un buen restaurante, de cohibirme de tomarme un buen trago, no sé, cuando se da la oportunidad, por estar absolutamente metalizado u obsesionado con el dinero y con el manejo del dinero. No, la verdad. Soy muy torpe, creo que necesito asesoría en algún momento, pero pues como igual tampoco es que ganemos ni recojamos realmente en camiones blindados nuestros sueldos mensuales como actores en Colombia, pues realmente hasta el momento no me he preocupado del todo por eso. Creo que tengo una contadora que me ayuda como con todo lo legal y que no me meta en líos legales, que no me endeude más de lo que debo, y trato también de disfrutar. Cuando hay, se goza, y también enseño a mis hijos y mi esposa ha sido muy cómplice en eso, que cuando hay, comemos caviar, ¿cierto? Y usamos los 14 cubiertos en el mantel más fino, y cuando hay aguapanela y lentejas, pues comemos aguapanela y lentejas sin ningún pedo en plato de plástico y no pasa nada. Y así es la vida. Entonces, sí, pues no soy muy metódico con eso, pero sí creo que es algo necesario en la vida. Lo que pasa es que tengo tantas cosas, tantos frentes como en que ocupar la energía, que en realidad no le he dedicado mucho tiempo a eso. Dependiendo de quién, a veces es muy fácil decir no, a veces es muy difícil decir no. Cuando veo que la persona, ¿sí?, está siendo deshonesta
que que se está comportando como un avivato, que se está aprovechando de mí, como pasa mucho entre los colombianos, ¿sí? Muy fácilmente lo puedo mirar a los ojos y decirle no. Gracias, pero no. Sí, porque es que creo que sí aprendí a poner límites con el tiempo, porque pues yo he pagado muchas cosas de las cuales no me he tomado un tinto por pendejo, por ingenuo, por noble, ¿sí? Por exceso de nobleza también he terminado pagando cosas que no son mías, totalmente. Y aprendí a decir que no cuando veo que es un acto deshonesto. Me ha servido mucho la intuición un poco y la psicología que aprendí un poquito a nivel de actuación, como para aprender. No estoy diciendo que me las sé todas, todavía. Como dice la canción del gran poeta José Alfredo Jiménez, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Pero entonces, digamos que cuando logro percibir, ¿sí?, que hay ahí como el aprovechado, el que se hace el loco y demás, digo no. Cuando pasa, como soy padrino de 2 fundaciones y trabajo con Operación Sonrisa y trabajo con la Fundación Hogar Integral, a veces me cuesta decir no, y de hecho hay muchas ocasiones en que tengo que hacerlo a escondidas, ¿cierto? Porque pues a veces, es más, corro el riesgo de sacar plata de lo que está establecido para gastos o cosas o ahorros o proyectos de la misma casa por terminar ayudando a otros, y eso me ha metido en problemas conyugales serios. Soy muy alcahueta con mi familia cuando tengo también, me gusta gozar y disfrutar, entonces también decir no para mí es difícil cuando sé que eso les va a generar un placer, un gusto o algo así. Entonces sí, a veces termino haciéndole favores a mi mamá o cosas por mi mamá o por mi papá que a veces no quiero hacer, pero bueno, son los viejos y bueno, hombre, es una forma de agradecer también, ¿no? Entonces, sí, depende de las circunstancias, me es fácil o no me es fácil decir no. ¿Qué proyectos vienen? Vienen muchas cosas. Seguimos con una saga de libros muy interesante de Stephen King. Tengo el privilegio de leer a semejante autor para la editorial, entonces está muy chévere eso, porque además es una lectura interpretada haciendo los personajes, entonces me encarreto y estoy muy, muy emocionado con eso. Estoy muy contento. Viene una película ahorita que escribió el Gordo Benjumea antes de morir y pues me invitaron a ser parte, Juan Carlos Mazos, el director, y estoy muy contento por eso. También viene un trabajo de grado muy interesante de unos alumnos de una escuela en los cuales voy a dirigir ahí una comedia, ¿sí? Viene también pues la reactivación en general, ya vienen todas las salas, se van a reactivar a partir de enero del 2022, entonces creo que vamos a sacar varios proyectos que se estaban cocinando y que antes de la pandemia quedaron ahí como en remojo, como una versión del Quijote, por ejemplo, que hicimos en clown, ¿sí?, para adolescentes, para niños, digamos, a partir de los 10 años. Hicimos una versión del Quijote muy divertida, que nos enorgullece mucho porque alcanzamos a hacer una primera versión, una primera pasada general antes de la pandemia y estábamos felices con el proyecto. Viene retomar un monólogo que tengo que se llama Autosupera Show, viene un montón de cosas, vienen muchas cosas en camino. Soy Jimmy Vázquez, esta fue mi historia. ¿Y tú qué?